Con estas imágenes editadas como si se tratase de una serie de televisión, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentaba el denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo, un nuevo paso en su particular guerra contra las pandillas que genera tantos críticos como entusiastas y que ha conseguido situar al pequeño país centroamericano, del que casi nadie hablaba, en los titulares de todo el mundo. La cárcel de Bukele impacta a cualquiera que lea o escuche los datos. Tiene 23 hectáreas de extensión, 8 pabellones para reos y está protegida por un muro de 11 metros de altura, alambradas electrificadas y 19 torres de vigilancia. Casi 1.000 efectivos de las fuerzas de seguridad protegen las instalaciones ante cualquier fuga o motín. No tiene patios para pasear o de recreo y para todo esto solo fueron necesarios 7 meses de construcción. La pregunta que surge cuando una ve ese vídeo difundido en las redes del propio Bukele es inevitable. ¿Qué ha pasado en El Salvador en los últimos años para que algo que parece una violación de derechos y una humillación se muestre como un triunfo incontestable? Hoy en Cafeína hablaremos de la cruzada de Bukele contra las maras, lo que ha conseguido, el precio a pagar y cuál ha sido el recorrido hasta esas imágenes. Y todo ello cuando se cumplen 4 años de mandato y faltan 8 meses para las elecciones que marcarán el futuro de Bukele y el de El Salvador. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita y comentar. También estamos en otras redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook. Y háganse socios de Canal Red. Hace poco más de un año, Bukele decretó el régimen de excepción tras el asesinato de 87 personas sin vínculos criminales en un solo fin de semana. La masacre se debió a la ruptura de un supuesto pacto secreto entre el gobierno y la pandilla Mara Salvatrucha. Aunque el Ejecutivo negó cualquier tipo de negociación, esta tesis también fue defendida desde Estados Unidos. El régimen de excepción permitió realizar arrestos sin orden judicial, intervenir comunicaciones, suspender el derecho a la defensa, aumentar la detención preventiva, toda una serie de medidas polémicas denunciadas por organizaciones de derechos humanos, tanto salvadoreñas como extranjeras, a las que Bukele, por cierto, no parece hacer mucho caso y aprovecha cualquier ocasión para cargar contra ellas. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. No a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión, sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Yo me pregunto qué hizo la CIDH en los últimos 30 años cuando las pandillas estaban masacrando a nuestro pueblo. ¿Por qué nunca se pronunciaron a favor del pueblo salvadoreño honrado? Pero parecería que ahora que estamos logrando defender los derechos humanos del pueblo salvadoreño honrado, defender los derechos humanos de las personas cuyos derechos no deben estar restringidos, entonces ahora se pronuncian de que estamos violando los derechos humanos de ese pequeño ínfimo porcentaje de salvadoreños cuyos derechos deben estar restringidos para que los demás puedan tener sus derechos humanos no restringidos. Para que se hagan una idea de lo que supone el régimen de excepción, alrededor de 68.000 personas han sido detenidas durante este tiempo, es decir, más de un 1% de la población. Muchas veces en cercos policiales a barrios enteros donde un simple tatuaje puede acabar con tu presunción de inocencia. Por algo, El Salvador tiene la tasa de presos más alta del mundo. Es una cifra pronunciada, como casi toda información pública que este gobierno da, en redes sociales de funcionarios públicos. No hay un informe detallado que diga que desagregue por género, por edad, no hay absolutamente nada. Estamos creyendo a ciegas lo que el gobierno dice y nosotros utilizamos la cifra oficial. Por ejemplo, ¿por qué esta cifra es problemática? Hay muchas denuncias de parte de organizaciones como Cristosal, de parte de organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario, de parte de organizaciones como Human Rights Watch, que denuncian que hay gente, y decenas de publicaciones, nosotros hemos hecho algunas de casos concretos, de gente a la que han capturado 2 veces durante el régimen. A ese lo cuentan como 1 como 2.
No tengo la menor idea de cómo lo cuente. Las ONG, de hecho, consideran que muchos de los arrestados ni siquiera tienen nada que ver con las pandillas y denuncian que unos 90 reos han muerto bajo custodia, además de torturas, abusos y ausencia de un proceso justo. ¿Y qué dijeron los medios de comunicación? Para esto también hubo medidas, porque el régimen de excepción estuvo acompañado de una ley mordaza que prohibió informar sobre las pandillas, sobre los pactos entre políticos y pandilleros y sobre el control que ejercen en parte de la población urbana, especialmente la más pobre. Todo eso es considerado propaganda pandillera y se pena con 10 a 15 años de cárcel. Mientras tanto, Bukele presume de cifras, eso sí, a golpe de tuit, que suele ser la forma en la que los salvadoreños conocen las decisiones de su gobierno. ¿Qué dicen esos números? Pues la realidad es que ha habido un claro debilitamiento de las maras durante su mandato. Esta es una victoria demasiado sorprendente que está ahí cerca. Que quede claro que la gloria es para Dios y que es de Dios. Nosotros, los seres humanos, tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios, todos nosotros, para llevarle paz, libertad y felicidad al pueblo salvadoreño. Y aunque las organizaciones de derechos humanos elevan las cifras oficiales al no tener en cuenta, por ejemplo, las muertes en las cárceles, estas están muy lejos de la tasa récord de 103 homicidios por 100.000 habitantes alcanzada en 2015 o de 51 previa a la llegada al poder de Bukele. Solo en 2022, según las cifras oficiales, los asesinatos se redujeron más de un 50% respecto al año previo. El presidente lo resume así: 365 días sin homicidios durante todo su mandato, frente a un solo día sin víctimas en los 10 años previos. Bukele ha sido el presidente que más ha logrado atacar, casi destruir a estos grupos criminales que llevan décadas haciendo sufrir a la población salvadoreña, definitivamente. Nadie nunca lo había logrado como él, ni de cerca. ¿Eso hace que las vidas de muchas personas sean mejores? Sí, en sus comunidades. Vivían bajo un estado mafioso. Se ha logrado reducir a un grupo criminal histórico en el país de la posguerra con un régimen autoritario. Esa es la única forma de hacerlo. Yo creo que no. O sea, yo creo que la única forma de acabar con un grupo criminal no tiene que ser que decenas, porque esos son decenas de miles de salvadoreños, se pudran en cárceles donde la tortura es una política de Estado. Y se preguntarán, ¿cómo es posible todo esto si la mayoría de gobiernos salvadoreños trataron de acabar con las maras, ya sea reprimiéndolas o negociando con ellas, pero sin ningún resultado? Pues porque una sola persona, en este caso Bukele, tiene el control de todos los poderes del Estado, algo que no sucedía antes. Si, por ejemplo, Bukele pide reformas legales para poder implantar un régimen como este, la Asamblea se las aprueba esa noche y convoca plenaria extraordinaria. Si esas reformas violan la Constitución, la Sala de lo Constitucional emite un decreto al día siguiente haciendo una relectura de la Constitución para aprobar esas reformas legales. Si Bukele le pide a la policía y al ejército que cumplan con órdenes ilegítimas, las cumplen. E impuso a su fiscal general. Si le pide al fiscal general encarcelar a esta gente, aunque no tengas expediente fiscal, los encarcela. Pero además sustituyó al 39% de los jueces, y a eso los ha nombrado los jueces del régimen. Si les dice condenar sin pruebas en audiencias de 500 personas, que duran 1 hora, el juez no tiene chance ni de verle las caras, y los manda todos a prisión por 2 años. Desde su llegada al poder, Bukele ha ido poco a poco mostrando su carácter autoritario. Comenzó con la Asamblea Nacional, cuando no llevaba ni 1 año de mandato y esta se negaba a aprobar fondos para su estrategia de seguridad. En ese momento, Bukele irrumpió con el ejército y la policía en el legislativo en unas imágenes que pasarán a la historia. Se sentó en la silla del presidente parlamentario y pronunció una oración desde la tribuna. Y todo ello antes de dirigirse a las miles de personas que lo esperaban en el exterior. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar por el pueblo. Pero el mandatario no tuvo que discutir mucho más con los legisladores. 1 año después, su partido arrasaba en las elecciones a la Asamblea Nacional y los 2 partidos tradicionales se llevaban el batacazo. Y no era el primero. Bukele llegó al poder con una victoria en primera vuelta que puso fin al bipartidismo que había dominado la política durante 3 décadas. Con mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, lo siguiente fue el asalto al poder
Poder Judicial con otra polémica medida, la destitución del fiscal general y 5 jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la instancia más alta del país. El argumento de los asambleístas, que los magistrados destituidos habían emitido veredictos contrarios a los decretos ejecutivos, es decir, contrarios a Bukele, durante la pandemia, entorpeciendo la labor del Ministerio de Salud y violando, según ellos, la Constitución. ¿Qué es dictador? Los hubiera fusilado todos o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvás 1000 vidas a cambio de 5, ¿no? Pero no soy dictador, es más, ellos son los dictadores que nos quitan los poderes que por Constitución y por ley tenemos. Esa misma Sala de lo Constitucional, por cierto, es la que avaló meses después la reelección presidencial de Bukele en las próximas elecciones, pese a que la Constitución no lo permite. Los magistrados consideraron que solo el pueblo puede decidir y que el texto constitucional responde a necesidades que ya son antiguas. No sería el único golpe al Poder Judicial. La Asamblea Nacional también decidió deshacerse del 30% de los jueces del país. ¿Cómo se consigue eso? Pues jubilando a todos los magistrados mayores de 60 años o con 30 años de servicio y diciendo que así se acaba con la corrupción, si es que tiene algo que ver. Con todo esto, lo que se juzga de Bukele no es si ha acabado o no con las maras. De hecho, prácticamente están desarticuladas. Están más débiles, apenas tienen capacidad para reclutar y se ha golpeado su principal fuente de financiación, que eran las extorsiones. A la par, el gobierno parece recuperar el control territorial en zonas donde hace apenas un par de años ni siquiera se podía pasear por las calles. Las pandillas están desarticuladas, es un hecho. Es decir, desarticuladas nos referimos a que han perdido su control de mando, han perdido sus jerarquías, han perdido su división territorial, en algunas zonas ya no hay. Entonces han perdido la estructura que habían construido desde finales de los 90. De lo que hablamos aquí es de si las formas para conseguir todo eso son las que deberían ser, porque la solución no es acaparar todos los poderes de un Estado, sino atender las causas que están en el origen de la delincuencia: la miseria, la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la falta de servicios, la educación. Y sin eso, difícilmente se pueda sostener en el tiempo la seguridad de la que presume hoy El Salvador. De momento, los niños vuelven a jugar en las calles y Bukele goza de más de un 90% de aprobación, la popularidad más alta de un mandatario en América Latina. Los acuerdos de paz fueron acuerdos políticos, no fueron acuerdos sociales ni económicos. Es decir, construyeron acuerdos en torno esencial y fundamentalmente a convertir a la guerrilla en partido político, a crear un sistema democrático electoral, a constituir instituciones como la Policía Nacional Civil y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que durante la guerra no existían, y a meter al ejército a los cuarteles. Y hubo algunos pequeños programas de habitación para los excombatientes, pero en este país se decretó el fin de una guerra. Vos podés decretar el fin de una guerra, no podés decretar una paz. La paz se construye. Entonces, se olvidaron de construirla. Y lo que hicieron es quedó un montón de gente que tenía 12, 8, 5 años combatiendo. Este país quedó lleno de gente con doctorado en fusil, para que de repente le dijeron que eso ya no servía de nada, que ya estábamos en paz y que de repente que se hicieran arquitectos espontáneamente. Y empezó a surgir un fenómeno de criminalidad masivo en este país. Gente desesperada y hambrienta, que estaba muy bien armada y muy bien entrenada para usar armas. Empezaron las bandas de asaltantes y secuestradores en los 90, ese fue el fenómeno. Las bandas de robafurgones y los secuestradores Y luego Estados Unidos nos inyecta, justo en esos años, nos inyecta la deportación de 4.000 pandilleros desde el sur de California. En los 90, en la posguerra y en primera, las pandillas no eran el principal fenómeno de violencia. Eran grupos adolescentes que empezaban a fraguarse. En el 2000 ya habían cuajado como grupos criminales. Y cuando se controla el tema de los secuestros, empieza el fenómeno de las pandillas ya de forma organizada y brutal y masiva. Mientras se le prestaba atención a los grupos de exguerrilleros o exmilitares que estaban secuestrando y robando furgones bancarios y tal y cual, las pandillas fueron construyendo su ruta en silencio, discretamente. Y cuando dijeron ¡bu!, ya eran como 40.000.